Para terminar con el tema de proporción áurea, veremos la espiral áurea. Estudiaremos dos formas de construirla, la espiral de Durero y la espiral de Fibonacci. Vamos a ver ahora la espiral áurea o de Durero. Alberto Durero fue el artista más famoso del Renacimiento alemán. Fue conocido por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. En el año 1525 describe cómo trazar con regla y compás la espiral áurea, desde entonces conocida como espiral de Durero. Partimos de un rectángulo áureo, trazamos arcos consecutivos que se suceden en los distintos cuadrados que generan dichos rectángulos áureos. Estos arcos se unen obteniendo así la espiral, que resulta ser una curva suave. Recordemos que una curva se dice suave si tiene recta tangente en todos sus puntos. La espiral áurea se puede observar en varios elementos de la naturaleza, por ejemplo, en las conchas de algunos moluscos, en la formación de los flósculos de los girasoles y en la disposición de los pétalos de ciertas plantas como los cactus y las rosas. Algunas galaxias toman esta forma. En los cuernos de muchos animales, como en los rumiantes, también aparece, inclusive en nuestro ADN, ya que su conformación es espiral. Vamos a ver ahora la espiral de Fibonacci, que también es una espiral áurea, generada dibujando arcos circulares conectando las esquinas opuestas de los cuadrados, ajustados a los valores de la sucesión, adosando sucesivamente cuadrados de lados 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. La generación de la curva, indicada por la flecha azul, es en sentido antihorario, pero también se podría haber generado en sentido horario. La espiral de Durero, como la de Fibonacci, son áureas. La diferencia es que mientras que la primera decrece, la segunda crece. En la próxima diapositiva veremos la generación de esta curva. Habiendo concluido el estudio teórico de la proporción áurea, ahora estudiaremos otra proporción notable, la proporción armónica. En la figura vemos una vista de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana. Su planta está en proporción armónica. La proporción armónica es la que surge de la relación entre el lado de un cuadrado inscripto en una circunferencia y el radio de la misma. Consideramos el triángulo isósceles
de catetos R e hipotenusa L, que es el lado del cuadrado, y aplicamos Pitágoras. Entonces, L cuadrado es igual a R cuadrado más R cuadrado, L cuadrado es igual a 2R cuadrado, L es igual a R raíz de 2, haciendo el cociente entre el lado mayor del triángulo y el lado menor, es decir, la hipotenusa y el cateto, tenemos L sobre R igual raíz de 2, que es el valor de dicha proporción. Construcción del rectángulo armónico. Partimos de un cuadrado de lado A. Trazamos su diagonal y la batimos sobre la prolongación del lado del cuadrado. Desde este punto trazamos una perpendicular hasta que se corte con la prolongación del otro lado del cuadrado, obteniendo así el rectángulo del lado mayor B y lado menor A. Comprobaremos que dicho rectángulo es armónico. Aplicamos Pitágoras en el triángulo rectángulo de catetos A e hipotenusa D. Entonces, D cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado, de donde D es igual a A por raíz de 2, pero al ser D igual a B, tenemos que B es igual a A por raíz de 2. Entonces, B sobre A, que es la proporción del rectángulo, es igual a raíz de 2, lo que nos dice que dicho rectángulo es armónico. El rectángulo armónico es la diagonal del cubo. Construimos un cubo de aristas igual 1. Por lo tanto, la diagonal de sus caras, que llamamos B, vale raíz de 2. Consideramos el rectángulo cuyos lados mayores coinciden con las diagonales de dos caras paralelas del cubo y cuyos lados menores son dos aristas no adyacentes, es decir, es el rectángulo formado en la diagonal del cubo. Vemos que el lado menor A vale 1 y el lado mayor B vale raíz de 2. Por lo tanto, su proporción es raíz de 2, lo que me dice que dicho rectángulo es armónico. La aplicación de la proporción armónica a la arquitectura la veremos mediante dos obras del arquitecto Francisco Salamone, del que ya se ha hablado anteriormente. En las figuras aparecen la planta y la vista del Palacio Municipal de la ciudad de Laprida, construido entre los años 1937 y 1939. Fue diseñado a partir de una simetría axial que destaca la gran torre del reloj. Sus grandes dimensiones, que alcanzan los 30 metros de altura, se imponen ante el entorno urbano. Se encuentra frente a la plaza central Pedro Pereira, cuyo equipamiento urbano también fue obra de Salamone. La superficie de la planta es prácticamente igual a dos rectángulos armónicos unidos en el eje de simetría, en tanto que en la alzada sus trazados reguladores también responden al número raíz de 2. La localidad de Saldungaray se encuentra en el valle de Sierra de la Ventana, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Gracias a las gestiones del diputado Santiago Saldungaray, nieto del fundador del pueblo, la localidad tiene 4 obras de Francisco Salamone: el portal del cementerio, la delegación municipal,
el matadero municipal y el mercado comunitario. Ya conocemos el monumental portal del cementerio al haber estudiado la proporción áurea. Y ahora veremos otra obra de escala urbana acorde con el entorno, que es el mercado de Saldungaray, que se construyó entre 1937 y 1938. Se rescata de esta obra su planta que se desarrolla en la totalidad del terreno disponible, un lote en esquina de dimensiones iguales en sus frentes y largos, por lo cual su superficie es un cuadrado, si no se cuenta la ochava. Sobre cada línea municipal se apoyan dos locales y en el centro del lote hay un espacio cuadrangular a manera de patio central, donde se desarrolla una feria comunitaria. En esta imagen vemos el análisis geométrico de la planta del mercado. Salamone partió de ubicar un cuadrado en la figura en color rojo en la esquina interior del lote, de tal manera que se originen dos rectángulos armónicos hacia cada uno de los frentes. Con esta configuración se obtiene el espacio del patio, un gran cuadrado, el acceso por la ochava, un cuadrado pequeño, y tiras de locales simétricos con respecto a la diagonal del cuadrado en dirección a la ochava del lote. En la otra imagen vemos cómo cada uno de los cuatro locales responden a la proporción armónica en cuanto a sus trazados reguladores. Ahora veremos el estudio geométrico de dos pinturas de Pedro Berruguete. Pedro Berruguete vivió entre 1450 y 1504. Era un pintor castellano y su mayor aportación consistió en la introducción del Renacimiento italiano en Castilla. Fue el primer pintor oficial de la corte del Reino de Castilla. Se lo considera un pintor renacentista español, haciendo la transición desde el estilo gótico internacional al nuevo estilo renacentista. La primera obra de Berruguete que analizaremos es Cristo crucificado. En la imagen se ve cómo se encuentra hoy en el Museo Provincial de Segovia, con la incorporación de un marco que data de 1984, de madera tallada y dorada. Se trata de un óleo sobre tablas de madera. Si consideramos sus medidas, 243 por 157.5 centímetros, su módulo no corresponde a un rectángulo armónico, sino más bien se acerca a un rectángulo áureo, ya que su proporción es 1.54. En esta imagen se ve la pintura en su estado original, cuando se encontró en 1965 en un desván del antiguo convento de Santa Cruz la Real en Segovia. Aquí no tiene marco alguno, por lo cual las medidas de las tablas se reducen a 186 por 131 centímetros, dando una proporción exacta raíz de 2. Por lo tanto, el soporte es un rectángulo armónico perfecto. En la distribución compositiva de la obra, vemos que el madero vertical de la cruz no se encuentra exactamente en el centro, sino que está levemente corrido hacia la derecha, y que las columnas izquierdas se hacen más presentes que las de la derecha, debido a que el observador está corrido hacia la derecha. El cuadrado que origina el rectángulo armónico marca la altura de los capiteles de las columnas que se encuentran en primer plano.
La adoración de los Reyes Magos, 1493-1499. Se trata de una pintura que posiblemente formara un díptico con otro panel que completa la escena, tal como se presenta hoy en el Museo del Prado. Es una pintura sobre sarga montada en un bastidor de madera y la técnica utilizada es pigmentos mezclados con cola, lo que le da una apariencia de pintura al fresco. Posiblemente proceda de una iglesia de Ávila. Originalmente las dos pinturas formaban una única composición que se encontraban revistiendo el exterior de las puertas de un órgano. Vemos 5 personajes principales: el niño, su madre y los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Si se considera un solo panel, la obra se llama Adoración del Mago. Haciendo un sencillo análisis geométrico de la pintura, vemos que existe un rectángulo armónico, cuyo lado menor es el ancho de la pintura y su lado mayor va desde la base de la pintura hasta la cota superior del arco de medio punto. El cuadrado que origina el rectángulo armónico marca el inicio del arco de medio punto, y las diagonales del cuadrado en su intersección marcan un punto focal donde se ubica el don que el rey Melchor le ofrece al niño, una caja con oro, símbolo de la realeza de Cristo. A ese punto se dirigen las miradas de los 3 personajes. Pablo Picasso, artista plástico español, creador del cubismo, entre otras cosas, además de la pintura, abordó otras manifestaciones artísticas como dibujo, grabado, ilustración de libros, escultura, cerámica, diseño escenográfico, vestuario teatral y literatura. La obra que abordaremos, Dos hermanos, pertenece al período rosa de Picasso, que ocurrió entre los años 1904 y 1907, donde destacan los colores pasteles y la frecuencia de los temas circenses. Dos hermanos es una acuarela sobre cartón del año 1906 que se encuentra expuesta en el Museo Picasso de París. De este cuadro existe otra versión en donde se ha variado la dirección de los personajes. Mirando la pintura, destaca la separación del plano de apoyo con el plano vertical de fondo. Nótese que no se trata de una línea recta, sino que esta división se da por las tonalidades de los planos. En el espacio creado, Picasso, además de los dos hermanos, introduce un tambor que sitúa la escena en un circo e incorpora otros objetos para equilibrar los pesos visuales de la obra. A partir del eje de simetría vertical del soporte, coloca casi en su totalidad al personaje principal en una mitad, y en la otra se encuentra el niño menor y objetos de situación que equilibran la composición. Comprobamos que el plano de fondo se corresponde con un cuadrado que da origen a un rectángulo armónico que coincide con la superficie del soporte. Ahora, con el objeto de explicarles una notable propiedad del rectángulo armónico, haremos una actividad basada en medir y comparar.
A partir de dos hojas de distinto tamaño, como son la hoja tamaño oficio y la hoja tamaño A4, ambas rectangulares, hay que sacar la proporción o módulo de esos rectángulos, y para ello lo primero que haremos es medir el lado mayor y el lado menor en ambos casos. Luego calcularemos sus módulos. Obtuvimos como resultado que la proporción de la hoja oficio es 1.55 aproximadamente y la proporción de la hoja A4 es 1.41 aproximadamente. Aquí tenemos las medidas del tamaño de hojas comerciales más utilizadas. Seguimos con la actividad. Ahora hay que doblar ambas hojas por la mitad a partir del lado mayor. Medimos los nuevos rectángulos y sacamos la proporción o módulo de estos nuevos rectángulos. Obtenemos conclusiones a partir de lo realizado. En el caso de la hoja oficio, no se mantiene la misma proporción. La proporción de la hoja entera es 1.55 y la proporción de la mitad de la hoja oficio es 1.29, mientras que la hoja A4 en ambos casos mantiene la proporción 1.41 o raíz de 2, es decir, en ambos casos se trata de un rectángulo armónico. El papel formato DIN original es el A0. DIN es la sigla del Instituto Alemán de Normalización. El formato A0 no tiene exactamente un metro cuadrado. Sus medidas son 1189 milímetros por 841 milímetros. Si se hacen sucesivos cortes al formato A0 por la mitad de su lado mayor, se obtienen tamaños de hoja que son los formatos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. La propiedad del rectángulo armónico que hemos comprobado con este ejercicio es: el rectángulo armónico es el único rectángulo que al subdividirlo en dos rectángulos a partir de la mitad del lado mayor, mantienen el mismo módulo o proporción que es raíz de 2. Nos tomamos un receso para preparar el mate.